mejores, ¿cómo se llama? Rembrandt, de los mejores cuadros de pintura que cuestan, no pueden costar hasta millones de dólares. Era un cuadro simple del rostro de su hijo. Muere el padre, entonces la persona encargada de los bienes de la familia empieza a hacer subasta de los bienes de la familia por instrucción del padre, y empiezan a subastar los cuadros. Y empieza a subastar el primero de los cuadros. ¿Cuál es? El de su hijo. Y lógicamente las personas que habían ido a comprar los cuadros eran gente de mucho dinero y que sabía de pintura. Y él ofrece $100,000 por este cuadro. ¿Quién cree que lo compró? Nadie. Oye, pero esto, ¿cómo que este cuadro es mi hijo? Pero este cuadro no vale más de $10. ¿Quién me da $100,000? Nadie. Y así fue la subasta decreciendo hasta que llegó a $10,000. ¿Quién da $10,000? ¿Quién la compró? Nadie. Y fueron bajando hasta que llegaron ciertamente a los $10. Y dice, ¿quién da los $10? Y estaba el jardinero, un hombre que podía ver en el cuadro de su hijo no tanto un valor monetario, sino un valor emocional. Dice, yo doy los $10 por el cuadro. Y compra el cuadro. Y en ese momento el encargado de la subasta, que no sé cómo se llama, si alguien lo sabe, golpea el vaso y dice, se terminó la subasta. ¿Pero cómo que se terminó la subasta? Sí, porque aquel que comprara el cuadro de mi hijo se quedaba con todo lo demás. Así que el jardinero se quedó con todo lo demás. ¿Sabe qué hace el hijo? ¿Sabe qué hace Jesús? Satisface. Es todo lo que necesitamos en la vida. Lo más grande que usted y yo podemos poseer en la vida es la fe en la persona del Hijo de Dios, ¿o no? Nicodemo ciertamente terminó esta plática ya con una perspectiva completamente diferente de quién era el Mesías y quién era él mismo. Y él pudo depositar su fe en el Mesías, en el Hijo de Dios. Para Nicodemo Jesús era el Salvador. Y si usted ha visto Juan, se va a dar cuenta que todas las entrevistas personales que Jesús tuvo produjo efectos transformadores en la vida de la gente. El primero fue Nicodemo, un religioso necesitado de la persona de Dios. Esa fue la primera plática privada. ¿Y saben una cosa? Se han escrito tantos sermones, se han predicado tantos sermones solamente de Juan 3:16. Hubo un predicador que fue invitado a una campaña, llega a la campaña y predica sobre Juan 3:16. Al día siguiente hay otra predicación, se levanta y ¿qué cree que hace? Predica Juan 3:16. Y al tercer día le corresponde predicar, ¿y qué cree que hace? Predica de Juan 3:16. Y así lo hizo durante varios días. El anhelo de su alma era que las personas conocieran al Señor Jesús. Hay una segunda plática, si me acompañan, me quedan 10-12 minutos. Dice así: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Ya en la lección se habrán dado cuenta que Jesús no bautizaba propiamente en el capítulo 4 versículo 2, ¿verdad?, sino sus discípulos. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado.
Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí encontramos otra conversación, pero esta conversación es una conversación que tiene indicios cizañosos. ¿Por qué? Porque aparecen los discípulos de Juan discutiendo, según la Nueva Versión Internacional, con un judío. Y esa conversación, muy interesante, tiene como propósito generar problemas. ¿Qué es lo que probablemente decía este judío a los discípulos de Juan? Dando el contexto. ¿Qué probablemente le habrá dicho este hombre? Oye, ¿qué se me hace que eso de que Juan el Bautista, su bautismo, es el mero fregón? Le dicen los discípulos: sí, el bautismo de Juan, mi rabí, mi maestro, es el mejor bautizo. Porque el tema de la purificación parece tener esa idea, refiriéndose al bautismo de Juan el Bautista. Si realmente es el mejor bautizo, entonces ¿por qué el que está bautizando allá tiene mejores resultados que ustedes? ¿Qué fue lo que generó esa conversación ponzoñosa? Un problema en el corazón. Y salen los discípulos de Juan el Bautista ya completamente afectados. Llegan corriendo como acusones ante Juan el Bautista y les dice: Rabí. ¿Se dan cuenta de la expresión de estos hombres? ¿Ellos habían escuchado que Juan el Bautista había dicho que Juan el Bautista, no era el Cristo? ¿Ellos lo habían escuchado? ¿Habían escuchado que detrás de él venía uno del cual Juan el Bautista no era digno de desatar siquiera la correa de sus calzados? ¿Lo habían escuchado? ¿Sí? ¿Habían visto a Jesús llegar en el río Jordán y ser bautizados por Juan el Bautista? Juan el Bautista les habrá dicho que él era el Cordero de Dios. ¿Lo habían escuchado? En el capítulo 1, versículo 29 dice: él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Probablemente sí. Y cuando sale del bautismo, cuando sale del río Jordán y se escucha, viene el Espíritu en forma de paloma, se posa sobre el Señor y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Todo ese entorno, de alguna manera, ¿lo sabían los discípulos de Juan el Bautista? Es muy probable que sí. Pero ¿se da cuenta cómo se expresan de Jesús? El que tú dijiste, ¿cómo dice? Mira, el que estaba contigo. ¿Qué expresión viene ahí? El que estaba contigo al otro lado del río, al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio. ¿Sabe? Cuando hay una discusión y hay pláticas nocivas,
generan alboroto en el corazón, en las emociones de los seres humanos. Y pierdes objetividad ya de esa discusión, porque dice el versículo 5 que hubo una discusión. Ya de esa discusión se pasa a una discordia. Hay un alboroto emocional en el corazón. Y cuando hay un alboroto emocional en el corazón, pierdes objetividad, ¿o no es cierto? Y dicen así, y todos vienen a Él. Yo les hago una pregunta, ¿todos venían a Jesús? Así es el corazón. Entonces Juan el Bautista, guiado por el Señor, empieza otra vez a explicar y a disertar lo relacionado a su persona y lo relacionado a la persona del Mesías. Y les dice, ustedes saben, en el versículo siguiente, 28, vosotros mismos me sois testigos. ¿Sí lo sabían? Ustedes me son testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Fíjense cómo se ubica Juan el Bautista, y a mí me fascina la expresión o lo que él comenta de sí mismo. Dice el versículo 27, vean ese texto maravilloso. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Qué es lo que estaba diciendo de sí mismo Juan? Esto no es mío. Esto no se trata de mí. ¿Se trata de quién? Se trata de Jesús. Lo que yo dije y lo que yo he hecho, lo he hecho porque lo recibí ¿de quién? De parte de Él. Yo tengo el privilegio de desarrollar el ministerio, de prepararle su camino, no más. Eso lo recibí de Él. Si tan solo pudiéramos entenderlo todos los que servimos al Señor, o los que decimos que servimos al Señor, que tal o cual ministerio, o tal o cual posibilidad de ministerio no es nuestro, que la iglesia no es nuestra, que el ministerio como tal no es nuestro. ¿De quién es? Y si tenemos el privilegio de estar envueltos dentro de eso, es por su gracia que nos permite ser parte de su maravilloso plan. ¿De quién lo recibimos? Hay de aquellos que quizás podamos pretender o buscar para nuestra propia gloria el servicio a Dios. Dice Juan, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Acompáñenme rápidamente a buscar 1 Corintios 4:7, si son tan amables. Alguien que se ubicó perfectamente en ese contexto fue precisamente el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 4, verso número 7. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, ¿qué es lo que recibimos de Dios? Recibimos la salvación. ¿Tienes un trabajo? ¿Quién te lo dio? ¿Tus posibilidades económicas alcanzan en tu entorno para satisfacer tus necesidades? ¿Estás tranquilo? ¿Quién te lo dio? ¿Tienes algo que no hayas recibido de parte de Dios? El ministerio que nosotros desarrollamos en la iglesia, ¿de quién lo recibimos? De parte de Dios. Y somos responsables de eso delante de Dios. Y nuestra gloria está en que la gloria del Señor sea dada a conocer.